Buenos días, niños. El día de hoy vamos a realizar ver esta presentación que les voy a hacer acerca del cambio climático y de algunos elementos del clima, para que por favor estemos muy pendientes durante esta sesión y toda pregunta, toda consulta, toda duda que tengan, anoten por favor en el cuaderno de sociales y la próxima semana cuando hagamos una videollamada, como lo hicimos la semana pasada, intentaré responder a todas sus inquietudes. Por favor, pónganse cómodos. Espero ser lo más breve y conciso posible en esta presentación. También atentos porque al final de este video les voy a explicar la actividad que me van a tener que presentar para la otra semana, ¿cierto? Teniendo como espacio el segundo día que tenemos en el horario para nuestra área. Espero que eso quede claro. Bueno, ahorita lo voy a explicar detalladamente y nada, empezamos con este interesante tema del cambio climático para relacionarlo con los talleres que hemos realizado antes de salir a vacaciones y con la sesión que hicimos de los animales extintos por el hombre. En primer momento hay que decir que la expresión de cambio climático la hemos escuchado mucho en los últimos años, pero a veces intentamos darle respuestas sin ni siquiera saber qué es el clima. Y eso es muy importante tenerlo presente y eso es lo que vamos a intentar solucionar o aclarar el día de hoy. En primer lugar, hay que preguntarnos qué es el cambio climático. El cambio climático es cuando los factores y elementos del clima resultan alterados. En el caso actual, estos son alterados por el aumento de la temperatura del planeta al punto de generarse un calentamiento global. Es decir, chicos, calentamiento global no es lo mismo que cambio climático. Es decir, no son iguales, porque un cambio climático puede ser también por temperaturas frías, por un enfriamiento global, como ha pasado en la historia de la vida en la Tierra, como lo hemos visto, con las eras de las glaciaciones, lo que conocemos coloquialmente como la era de hielo. Y eso fue un cambio climático, pero al contrario que ahorita, ese se generó porque el planeta se enfriaba. Ahorita lo que pasa es que el planeta se calienta por algo que se llaman los gases de efecto invernadero, que ya ahorita vamos a profundizar más. Primero es importante tener en cuenta cuáles son los elementos y los factores del clima. Hay que tener también muy presente que los factores son los que influyen en los elementos, los que afectan a los elementos. En ese orden de ideas, los factores son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía con el mar y las corrientes marinas. Y los elementos son la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión y los vientos. Ya vamos a profundizar más en cada uno de estos aspectos. En primero vamos a hablar de los elementos del clima. En primer lugar, la temperatura es una magnitud referida a la noción de calor mediante un termómetro. El calor se produce por el movimiento de partículas de los cuerpos, el movimiento de partículas o cuerpos, ¿cierto? Cada uno tiene, cada cosa viva tiene pequeñas partículas adentro en su organismo que se van moviendo y van generando unas temperaturas internas, ¿sí? También cuando nosotros nos movemos, generamos un tipo de energía que también aumenta la temperatura de nuestros cuerpos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Asimismo pasa con el planeta en general. Este al moverse va generando ciertas dinámicas que le afectan a la temperatura. Otro elemento importante son las precipitaciones. Son los procesos en el que el agua en estado líquido o sólido cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Entre esos procesos o fenómenos se incluyen la lluvia, la llovizna, la nieve, la agua-nieve y el granizo. Como ustedes seguramente han visto en la clase de ciencias, el agua tiene un ciclo. Es que primero está en estado líquido, esta se evapora, pasa a un estado gaseoso, ese gas de agua, ese vapor de agua se condensa, es decir, se junta y se forman nubes, y esas nubes se precipitan, es decir, vuelven a generar lluvias, lo que hace que el agua regrese otra vez en estado líquido a la superficie de la Tierra. Entonces ahí, en ese ciclo del agua, tiene que ver la precipitación.
Otro tercer elemento es la humedad, que es la cantidad de agua, vapor de agua o cualquier líquido que está presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. En el aire hay mucha humedad. Acuérdense, digamos, por las mañanas es cuando más se percibe esa humedad, cuando salimos y hay neblina o hay niebla, ¿sí? Eso es vapor de agua que hay en el ambiente y que nos genera ciertas sensaciones térmicas, es decir, cuando hay más humedad, se genera más frío, hay como mayor refrigeración. Si no hubiese humedad, por ejemplo, en las selvas son bastante húmedas, ¿cierto? Por toda la vegetación y por toda el agua que estas presentan. Sin la humedad, pues las temperaturas serían mucho más altas y las condiciones para la vida cambiarían muchísimo. La presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Esto en términos gráficos, ¿no? Porque uno ejerce presión cuando, no sé, está espichando una pelota o cuando, si uno toma algo y lo empuja frente a una superficie o frente a otra cosa, ahí está generando presión. Resulta que la Tierra, así como tiene capas internas, es decir, debajo del suelo hay muchas capas, también hay capas eh, externas, ¿cierto? En la atmósfera está dividida por muchas capas que, bueno, en este momento no vale la pena mencionar cada una, pero pues estas tienen sus características muy particulares, ¿cierto? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de el año y bueno, también en el transcurso de los cursos que ustedes van tomando de ciencias sociales. Pero lo que me interesa en este momento es que entendamos que todas esas capas que hay sobre la Tierra, de la atmósfera, son, generan cierto peso, por así decirlo. Y ese peso genera una presión sobre nosotros. Es como si a nosotros nos estuvieran empujando esas capas, ¿cierto? Como si nos estuvieran empujando, como si hubiese mucho peso de las capas de la atmósfera. Eso en parte está relacionado con también el agua. El agua también genera presión. Por eso a cierta profundidad ya el ser humano no ha podido bajar de ciertos metros de profundidad porque toda el agua está empujándolo, está generando presión. Lo mismo pasa con la atmósfera. Eh, Otros elementos, el viento también es muy importante. El viento es básicamente aire en movimiento, ¿sí? Son corrientes de aire que se producen en la atmósfera al variar la presión. Cuando hay diferentes variedades de presión, es decir, una capa es más pesada que la otra, va a tender pues a bajar pues por el peso, ¿cierto? Ahí al bajar genera como unas corrientes de aire que empiezan a moverse por todo el planeta, ¿cierto? Hay corrientes globales, es decir, corrientes que se van a mover del planeta, por gran parte del planeta, y corrientes locales que se mueven solamente en algunos lugares, ¿sí? Aquí vemos dos imágenes muy importantes. Hay vientos fríos, hay vientos cálidos, hay vientos húmedos y hay vientos secos. Generalmente los vientos secos son los que tienen mayor temperatura y los vientos húmedos, como hablábamos ahorita de la humedad, son los que tienen menores temperaturas. Eh, los vientos son bastante importantes porque transportan muchos minerales y muchos nutrientes, fertilizan algunas selvas. Yo no sé si a ustedes les decía alguna vez en clase, porque el desierto del Sahara es tan importante para el Amazonas, aún estando al otro lado del mar, están muy lejos. Y es que hay una corriente de viento global, siempre pasa por el mismo lugar en ciertos periodos del año, y es una corriente que toma muchos minerales, ¿cierto? El desierto del Sahara, especialmente plancton, que ya pues está muerto. Recordemos que el desierto del Sahara en algún momento
la historia de la Tierra hace millones de años, estaba cubierto por el mar. Todo el plancton que vivía ahí, cuando el mar se secó o bajó un poco, ese plancton quedó ahí en la arena del desierto del Sahara. Esta corriente de viento lleva esas pequeñas partículas y las lleva directamente al Amazonas, lo cual les da abono y nutrientes a todas las plantas que allí viven. Entonces eso es muy importante para que entendamos como que el mundo es un sistema en donde cualquier cosita que pase en una parte del mundo puede afectar directamente a otra parte muy lejana. Siguiendo con esto, ahora pasamos de los elementos a hablar de los factores del clima. Uno de los factores es la latitud, que es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del Ecuador y se mide en grados, minutos y segundos sobre los meridianos. Ese tema, la latitud, es algo complicado, así que por favor recomiendo consulten un poco para de pronto solucionar esas dudas y también para que los invito para que guarden preguntitas y me las hagan respecto a este tema. ¿Cierto? Entonces, ustedes se acordarán en algunas clases de sociales de los años pasados, seguramente habrán visto que hay unas líneas imaginarias sobre la Tierra, los paralelos y los meridianos. Ahí vemos en la imagencita del globo, vemos los paralelos y los meridianos. Los meridianos son de forma vertical y los paralelos de forma horizontal. El meridiano más conocido es el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Que es ese blanco que se ve ahí, que pasa por África, por la península arábica. Ahí en la imagencita podemos verla. Ahí dice Greenwich, ahí dice en blanco. Y la otra, los meridianos, no, los paralelos son los que van en forma horizontal, es decir, el ecuador. Eh, la línea del Ecuador que va por la mitad. Estos paralelos y meridianos, Greenwich y la línea del Ecuador, eh, se utilizan con el fin de identificar como la mitad de la Tierra, la mitad entre el oriente y el occidente y la mitad entre el norte y el sur, para ser más claros. Entonces la latitud es un punto, cualquier punto, cualquier lugar, ¿cierto? Es la distancia que hay de ese lugar a la línea del Ecuador y la línea del Greenwich. La altitud es la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar, siendo este nivel del mar a altitud cero, ¿cierto? A veces escuchamos que tal ciudad está a cierto nivel sobre a tal altura sobre el nivel del mar. Lo mismo pasa, sí, eso pasa, bueno, pues eso se utiliza para medir también las condiciones de altura y las condiciones climáticas de los diferentes lugares. Por ejemplo, Bogotá en cierta forma es muy fría porque está a una altura muy alta, valga la redundancia, ¿no? Está a más o menos a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Ahí vemos la imagen, una escala de altitud, y ahí vemos que mientras más cerca esté al nivel del mar, va a tener una mayor temperatura y mientras más alto esté, una menor temperatura. Ejemplo, por eso es que hace tanto calor en ciudades cercanas al mar como Cartagena y Santa Marta, y por eso hace tanto frío en ciudades muy altas como lo es Bogotá, que está sobre la cordillera, ¿no? Eh, Otro factor, el relieve, lo que hemos visto, las formas de relieve, montañas, valles, llanuras, cordilleras, mesetas, todo eso afecta también a los elementos del clima, porque, como les decía, a más altura, menos temperatura y a menos altura, más temperatura, ¿sí? Es como una relación ahí de equilibrios que vamos a ir profundizando más adelante. También es importante la cercanía al mar y las corrientes marinas. Las corrientes marinas son aguas de los océanos y mares que se mueven por debajo del mar, ¿sí? Un ejemplo muy bonito y muy claro de eso lo podemos ver en la película de Buscando a Nemo, como vemos ahí en la imagen,
cuando muestran como, es como si fuera, parece como un río, ¿sí? Debajo del agua. Eso se genera porque hay aguas más cálidas o más frías que otras. Entonces, al juntarse, empiezan a moverse de formas bastante particulares debajo del agua. Eso también es como se ve en la película, Buscando a Nemo, ayuda a algunas especies a que puedan migrar más fácil, como el caso de las tortugas marinas. Esta imagen la puse aquí porque me parece bastante interesante. Vemos ahí el nivel del mar, vemos la costa, vemos una montaña, y al lado de la montaña o de la cordillera vemos una selva, ¿cierto? Ahí vemos que, por ejemplo, la selva cuenta con ciertas condiciones para poder desarrollarse gracias a que existe una montaña y a que existe eh, pues, ciertas condiciones geográficas que les facilitan el desarrollo de la vida tal como es en ese lugar. Por ejemplo, eh, las nubes, las nubes son transportadas por los vientos y a veces se encuentran esos vientos con una montaña que interrumpe su camino y hace que las nubes como que se estanquen y no puedan pasar al otro lado de la montaña. Generalmente, cuando eso pasa, al lado de la montaña donde llegan las nubes, pues hay mucha lluvia y hay muchas selvas. No como pasa en esta imagen, pero sí como puede pasar en lugares como, de Colombia como el Chocó. El Chocó tiene muchísimas lluvias anualmente porque hay una cordillera gigante que hemos visto en clase, la cordillera de los Andes, que le impide el paso al viento y por ende a las nubes a que llueva al otro lado de la cordillera. Entonces las nubes se estancan a ese lado, al lado eh, occidental de la cordillera, y lo que permite que pues esa zona sea muy húmeda y proliferen las plantas y bueno, todo tipo de vida. Generalmente al otro lado de la cordillera, donde no llegan las nubes, donde no llega el viento, pues, se generan desiertos. Repito, no es como pasa en la imagen que les comparto, pero en algunas partes del mundo se ve ese fenómeno que es muy interesante. ¿Por qué se calienta el planeta? Resulta la pregunta muy importante. Resulta que los rayos del Sol llegan a nuestro planeta después de recorrer una larga distancia desde el Sol, ¿cierto? El 50% de esos rayos son absorbidos por la superficie terrestre y los océanos. Parte de ese calor vuelve al espacio, pero otra parte del calor se queda retenida en la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Sé que hemos escuchado mucho esa palabra efecto invernadero. Seguramente algunos de ustedes saben qué es un invernadero, pero otros no. Nosotros hemos hablado mucho de las empresas de flores. Yo también trabajo con plantas. ¿Qué pasa para que se cuiden, o sea, para que crezcan en las mejores condiciones posibles las plantas? La gente construye unos invernaderos. ¿Qué es un invernadero? Son casas, por así decirlo, de plástico o de algún material cualquiera que permite la entrada de luz y calor a ese lugar para que las plantas puedan absorber mejor la temperatura y las vitaminas que otorga la radiación solar. Eh, y también se hace eso para protegerlas de la lluvia, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que al tener como una capa de plástico o de teja, ¿cierto? Adentro del invernadero, la temperatura es mayor de lo que es afuera, ¿cierto? Para que las plantas estén más cómodas y bueno, tengan el mayor calor posible sin que el sol directo les entre y las queme. Para eso se construyen los invernaderos, con ese efecto, con ese objetivo. Asimismo pasa con el planeta, como si fuera un invernadero gigante, 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 gigante. Todos esos gases que expulsan las fábricas, bueno, ahorita vamos a ver más profundidad de eso. Esos gases que se expulsan suben a la atmósfera, la cubren con una capa que hace ese efecto invernadero, que hace que se conserve el calor adentro
del planeta. Aquí está, por ejemplo, ¿qué producen esos gases de efecto invernadero? Una gran parte son la explotación de madera, la explotación agrícola, otra parte es la industria, que son las fábricas, otra parte es la generación de energía eléctrica, otra es la calefacción de inmuebles, otras son los sectores energéticos y otras son el tráfico de vehículos. Aquí al lado podemos ver algunas imágenes de elementos importantes que contribuyen a la generación de gases que generan el efecto invernadero. Aquí vemos unas imágenes más claras explicándoles lo que les hablaba de hace un momento del efecto invernadero, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, como en la imagen de la derecha, eh, los gases no escapan tanto de la atmósfera y se quedan en esta generando aumento de la temperatura. Y ustedes saben que el aumento de la temperatura genera un montón de cosas, como que el hielo se derrita. Es decir, yo saco el hielo de la nevera y lo pongo al lado de la estufa, pues el hielo se va a derretir. Así, imagínense, ejemplo, los polos. Los polos, se aumenta el calor, aumenta la temperatura, los polos van a empezar a derretirse. Y bueno, van a empezar a ocurrir muchísimas cosas que vamos a ir viendo. Ejemplo, más consecuencias del cambio climático. Se va a acidificar y contaminar el agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire, ¿cierto? Todos esos elementos que contaminan el aire van a terminar contaminando las nubes que están en el aire, mueve el aire, que mueve el viento, y esa agua va a caer contaminada, las llamadas lluvias ácidas. También los grandes fenómenos meteorológicos como huracanes, ciclones, lluvias, sequías, inundaciones van a ir aumentando. Porque las inundaciones, por ejemplo, se derriten los polos, va a haber más agua líquida en los mares y los mares van a tender a ir arrasando algunas ciudades costeras. Otras consecuencias, bueno, es la muerte, migración, extinción de diferentes especies animales, como lo que ustedes exponían en la videollamada de la semana pasada. Y también la aparición de enfermedades como el dengue y la malaria. Resulta que los mosquitos necesitan ciertas temperaturas para poder vivir, ¿cierto? Entonces, si cambia el clima, las franjas de calor van a estar en otras partes diferentes a donde estaban antes, lo cual va a hacer que esos mosquitos vayan a empezar a ir a lugares donde antes no habían ido, llevando consigo diferentes enfermedades, ¿sí? Enfermedades que no habían llegado a esas partes de la Tierra. Eh, de pronto, sé que de pronto estás en un poquito complicado de entender algunas cosas que les estoy comentando, pero como ya les dije, por favor guarden sus inquietudes. Estoy intentando ser lo más claro posible, pero es obvio que a veces uno se puede enredar o pueden quedar duditas por ahí o ideas sueltas. Por favor, anoten todo eso, como les he dicho insistentemente, y me preguntan. ¿Qué más pasa? ¿Qué otras consecuencias? Lo que les decía, aumenta el nivel del mar y pues ahí en la imagen muestra cómo pues el mar va a empezar a invadir algunas ciudades costeras y también se agotan los recursos naturales. Es decir, por ejemplo, el agua, perdón, es decir, por ejemplo, está mal, estoy hablando terrible, perdónenme. Es decir, ¿cierto? Cuando hablamos de agotamiento de recursos naturales, se va a agotar el agua. El agua es el agua potable. El agua potable se va a agotar y pues, no vamos a tener cómo alimentar a los animales que nos comemos. No vamos a poder darles este líquido tan importante. Vamos a tener cómo regar las plantas, nos dan las frutas, las verduras, las hortalizas que nosotros nos comemos. Entonces empiezan a faltar este tipo de recursos que son importantes para las actividades humanas. ¿Qué pasa con el plástico? El plástico también influye mucho en esa contaminación, en ese daño del medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué surge el plástico? Resulta que antes se hacían contenedores y se hacían muchísimas cosas con madera. La madera, ¿de dónde la sacan? De las selvas y los bosques. ¿Qué tienen que hacer para sacar esa madera? Talarla.
¿Y eso qué significa? Que muchos animales van a empezar a quedarse sin hogar. Y también, como los árboles generan oxígeno, es que, que ya no se va a generar tanto oxígeno como antes. Entonces, para solucionar esa problemática de que estábamos acabando con las selvas y los bosques, decidieron inventarse un material resistente, eh, bastante útil, el plástico es bastante útil, para reemplazar la madera, para disminuir eh, el impacto negativo que nosotros tenemos sobre el medio ambiente. Resulta que la cura fue peor que la enfermedad porque tras de que a pesar de que hicimos como ese cambio del plástico a la madera, se siguen talando los árboles, las selvas se siguen dañando. Y además, el plástico empezó a acumularse mucho, 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 mucho porque se les da pocos usos, de ahí la importancia de reciclar. Entonces, al acumularse el plástico, empieza a generar montañas de basura, de desperdicios, algunas de las cuales, llegando al mar, empiezan a flotar todo el océano. Y pues muchos animales empiezan a morir porque se comen ese plástico creyendo que es alguna fuente de alimento. Han encontrado en muchos estómagos de ballenas cantidades impresionantes de plástico. Imagínense ustedes comerse una bolsa, comerse una botella de plástico. Pues eso va a terminar destruyéndoles por dentro todas las funciones que hacen sus órganos y termina uno muriendo. Imagínense las toneladas de plástico que hay en el mar y toda la cantidad que le puede caer a una ballena en el estómago. En en algunos océanos del mundo, especialmente en el Océano Pacífico, hay montañas, perdón, islas de plástico, islas grandísimas, más grandes que algunos países incluso. Entonces, esta es una problemática muy grande, el cambio climático. Bueno, aquí les dejo esta imagen de la tarea. Esta imagen también se las comparto por cibercolegios en el mismo comunicado por el cual les comparto el link de este video, para que lo tengan presente. Entonces la actividad dice, fecha de entrega martes 12 de mayo, es decir, de este martes en 8 días. ¿Por dónde me la entregan? La mandan por cibercolegios. Van a tener que redactar un pequeño ensayo entre 1 y 3 páginas. Tratemos de no hacerla de menos de una página y no hacerla más de 3 páginas. Ya el mínimo es obligatorio, el máximo es voluntario. Es decir, no pueden hacer menos de una, o si quieren hacer más de 3, bien puedan. Sobre la problemática del calentamiento global, utilizando algunas de las siguientes preguntas orientadoras. Y como ven, hay unas preguntas para que ustedes, si quieren tomarlas, pues hagan como que orienten, como que tengan una guía para realizar ese escrito. Si no quieren tenerlas en cuenta, no importa, pero deben tener en cuenta otras. Y el ensayo lo pueden escribir por un documento en Microsoft Word o lo pueden hacer en el cuaderno y me mandan o el documento en Word o la foto de escrito en el cuaderno. Cualquiera de esas dos opciones son válidas. Se recomienda realizar esta actividad en el espacio que tenemos en el horario para sociales. ¿Cierto? Este video lo están viendo en el horario de lunes. Y pues se recomienda hacer esta actividad en el horario del martes para quinto 1 y del miércoles para quinto 2. ¿Listo? Espero que todo haya quedado lo más claro posible. Estamos adaptándonos a este sistema virtual. Cualquier duda, bueno, no quiero ser intenso, ya les dije varias veces. Muchísimas gracias, los quiero un montón, estamos hablando y cibercolegios estén pendientes a cualquier novedad. Un abrazo fuerte y chao.